Juan Carlos Moreno Cabrera es catedrático del Departamento de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de numerosos libros, entre los que figuran La dignidad e igualdad de las lenguas, publicado en Alianza en 2009, y El universo de las lenguas, publicado en Castalia. El último libro publicado es el Tratado didáctico y crítico de lingüística general, El lenguaje, volumen 1, y las lenguas, volumen 2. El profesor Moreno Cabrera, entre sus numerosas publicaciones de lingüística general, solo voy a mencionar la última, su Tratado de didáctico y crítico de lingüística general, en 2 volúmenes, El lenguaje, volumen primero, de 800 páginas, y Las lenguas, volumen segundo, de en torno a 1000 páginas, publicado en edición digital por Euphonia Ediciones. Y también tiene un extenso texto titulado La RAE y los mitos del nacionalismo lingüístico español, donde analiza y argumenta lo que denomina algunos mitos de la autoridad lingüística de las academias. Pues bien, en el contexto de nuestro curso MOOC sobre corrección y estilo en español, puede ser muy ilustrativo conocer algunas de sus autorizadas opiniones expuestas en ese artículo, en ese largo artículo. Pero antes de entrar en materia, podría delimitar, precisar un poco como aclaraciones previas los conceptos que utiliza de mito y de autoridad lingüística de las academias en ese trabajo. Pues sí, yo lo que analizo en mi estudio son las bases, digamos, míticas que hacen posible que exista unas concepciones en la gente normal y corriente sobre una autoridad que se confiere a una institución, en este caso, o a unas instituciones, en este caso la academia, respecto de la lengua. Entonces, ¿qué es un mito? Pues un mito es un conjunto de creencias más o menos racionales, también fantasiosas, incluso hasta a veces literarias, que tratan sobre grandes cuestiones de la vida, el origen de la vida, el origen del ser humano y el origen de las lenguas. Y precisamente sobre el origen y sobre todo sobre la diversidad de las lenguas existen muchos mitos. Podemos empezar mencionando el capítulo 11 del Génesis, donde se relata el episodio de la Torre de Babel, la construcción de la Torre de Babel, que lleva como consecuencia la creación de la diversidad lingüística. La idea de que la diversidad es mala, que la diversidad, digamos, que es algo negativo para el ser humano, pues, y referida también a la lengua, claro, es una idea muy extendida, porque, bueno, se tiene la idea de que la humanidad se comprendería mejor si utilizara una única lengua. Y aquí viene el otro mito, el mito de la lengua universal. Ya en el propio episodio del Génesis se habla de que antes de Babel la humanidad tenía solamente una lengua y podía entenderse sin dificultad. Y este mito de la universalidad de la lengua en general de la humanidad también aparece proyectado hacia el futuro, y ahora se habla de lenguas globales y concretamente del inglés como lengua de la modernidad, de la globalización, como lengua mundial. Todo esto son mitos que se basan en el anhelo de superar la diversidad, pero mi punto de vista es completamente distinto. Para mí la diversidad es lo que nos caracteriza como seres humanos, y entonces ese terror a la diversidad, esa fobia a la diversidad, a la lingüística y a la diversidad en otros ámbitos, me parece que es muy perjudicial. Bueno, pues ahora ya entrando en lo concreto, en algunas de sus hipótesis, en algunos de sus grandes asuntos que desarrolla y pormenoriza en ese trabajo, sobre la autoridad y el prestigio popular de las academias, parece que está enraizado el mito dice usted, el mito de la lengua perfecta y del carácter universal de esa lengua, de la lengua perfecta. ¿Hasta qué punto se puede sostener esa consideración? Bueno, vamos a ver, uno de los mitos fundamentales es que la lengua vulgar, y por lengua vulgar entiendo la lengua de la gente, la lengua del vulgo, lo que llamaba Dante la vulgari eloquentia, de vulgari eloquentia es el título de un libro que escribió a principios del siglo XIV, la idea, que es falsa,
es que la lengua vulgar, la lengua de la gente, y vulgar no tiene aquí, o no quiero que tenga una connotación negativa ni peyorativa, es la lengua de la gente corriente, la lengua del vulgo, pues está llena de imperfecciones, porque el vulgo es ignorante, porque el vulgo no tiene capacidad de desarrollar lingüísticamente de manera profunda ese instrumento, y entonces se considera que la lengua del vulgo es imperfecta, es una lengua llena de errores, es una lengua errática, y de ahí viene la variación. El vulgo habla de manera no constante, sino variable, y de ahí surge precisamente la diversidad dialectal, la diversidad lingüística como algo negativo, y que evidentemente puede estar ocasionado, según este punto de vista, por la ignorancia del vulgo, que no es capaz de atenerse a reglas generales. Bien, esto es una falsedad tremenda, porque la lengua que habla la gente se atiene a unas reglas precisas, que son inconscientes, están automatizadas y de las que los hablantes no son conscientes. Es lo que llamo lengua natural vulgar, que es lo que llamaba Dante la lengua vulgar, la lengua que se aprende, decía él, sin ningún tipo de enseñanza, sino de modo espontáneo. Y estas formas de hablar sí que se atienen a unas reglas, aunque los hablantes no sean conscientes de ellas. Cuando un hablante habla español, a lo mejor no sabe nada, ni tiene por qué saber lo que es un adjetivo, ni cuántos modos tiene el español, ni cuál es la consecuntio temporum en una subordinada, ni nada de esto, no tiene ninguna noción gramatical, pero habla de una manera muy precisa y muy concreta, y siguiendo unas reglas muy estrictas. Y la demostración de esto es que cuando un extranjero intenta hablar como habla el vulgo, enseguida se nota que es extranjero, porque no es capaz de seguir esas reglas tan precisas y tan estrictas que tiene el vulgo. Entonces, la idea es que como el vulgo habla mal, habrá que perfeccionar esa lengua vulgar. Esa lengua vulgar es incorrecta, es defectiva, es una lengua incapaz de expresar grandes cosas, y entonces la idea es que hay que reformarla, hay que perfeccionarla para conseguir una lengua perfecta. De manera que esta lengua perfeccionada además tendría, según este mito, una característica adicional, y que sería universal, mientras que la lengua vulgar tiende a la dispersión, a la diferenciación y por tanto a ser local, a ser regional, a ser parroquial. Sin embargo, la perfeccionada sería universal. Bien, todo esto son mitos, desde mi punto de vista. Muy bien, muy bien. Bueno, ya entrando en un aspecto más concreto de esa referencia general de su trabajo, ¿cómo considera la función que algunos entienden como principal de las academias, en el sentido de que han de ser las encargadas de establecer las reglas gramaticales del español correcto y actuar como jueces, como diríamos sancionadores del buen decir o del uso correcto o adecuado, y tachando los usos o los decires inapropiados o inconvenientes? Bueno, partimos de la primera idea que yo quiero establecer aquí, que ya he mencionado antes, de que las lenguas vulgares se atienen a unas reglas específicas, aunque no sean conscientes los que usan esas lenguas de dichas reglas, por un lado. Por otro lado, los procesos de elaboración de la lengua vulgar, de la lengua del pueblo, por decirlo así, se puede someter esta lengua a muchos procesos de elaboración con diversos fines, que pueden ser rituales, pueden ser religiosos, pueden ser sociales, pueden ser culturales, de muy diverso tipo, y entonces se hacen intervenciones sobre esas lenguas. Intervenciones que cambian algunos aspectos del léxico, algunos aspectos, y sobre todo, algunos aspectos de la gramática, algunos aspectos de la pronunciación, y sobre todo lo que tienden es a eliminar la variación, que es absolutamente esencial para el desarrollo de una lengua natural. La variedad, la variación, la variabilidad es lo que da origen al cambio lingüístico, y es lo que permite que las lenguas naturales vulgares se vayan perpetuando en el tiempo y adaptándose a circunstancias. Entonces, se puede intervenir de muy diversas maneras. Ahora bien, esas intervenciones lo que crean es un tipo de lengua distinto, que yo llamo lengua cultivada, y que a la que se refiere Dante precisamente como gramática, es decir, como una lengua establecida a partir de unas reglas explícitamente establecidas que hay que aprender, que hay que estudiar explícitamente y que hay que seguir de modo intencionado y explícito, no de modo automatizado y sin ningún tipo de consciencia, que son las reglas de la lengua vulgar, sino que estas
tienen que realizarse de acuerdo con una intención explícita y con un control explícito. Y esto es lo que llamo lengua cultivada, y es a lo que se refiere Dante con el término gramática al principio de su De Vulgari Eloquentia. Entonces Dante dice que esta segunda lengua, esta lengua elaborada con unas reglas explícitas, no todo el mundo llega a dominarla, y para realmente dominarla se necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo, y realmente nunca llegamos a, digamos, ponerla en práctica de manera perfecta, tan perfecta como la lengua vulgar. De manera que hay una cosa que hay que decir, y es que esta lengua cultivada, que es una elaboración cultural con diversos propósitos de la lengua natural, es una lengua que es una especie de parásito de la lengua vulgar, en el sentido de que cambia algunos aspectos, pero no la puede sustituir, porque simplemente cambia algunos aspectos, pero para los demás aspectos que quedan sin cambiar, que quedan sin especificar en las reglas, hay que seguir utilizando la lengua vulgar. De manera que la lengua cultivada, la lengua culta, la lengua digamos que se atiene a unas normas y a unos principios establecidos, estas normas no abarcan todas las posibilidades de la lengua vulgar, sino solo unas, y además elimina parte de la variación esencial para el desarrollo de una lengua, la fija de una manera u otra. De forma que lo que se obtiene es una lengua que llamo yo parasitaria, parásita respecto de la lengua vulgar. Es una lengua que al intentar realizarla de manera, digamos, espontánea, se va a acabar naturalizando, porque las reglas que dirigen, que establecen la actividad lingüística natural son absolutamente inexorables. Son las mismas reglas que explican la variación y que explican el cambio lingüístico. Perfecto. Hemos visto entonces un concepto de sanción y de distinción entre lengua, diríamos, de arte o lengua de creación y lengua ordinaria, lengua, bueno, pues eso, vulgar, en el sentido de popular o del, diríamos, de los hablantes en general. Vamos a ver otro concepto de sanción, en el sentido de cómo queda entonces el papel normativo de las academias cuando se afirma que solo sancionan los usos generalizados. Parece como contradecir la hipótesis anterior. Es decir, bueno, por un lado sanciona si esto es correcto o incorrecto, pero por otro lado dice, no, es que al final la lengua la tiene, como usted acaba de apuntar, el pueblo, los hablantes en general, y las academias lo que hacen es sancionar, bueno, pues esos usos más extendidos, más generalizados, más populares, más coloquiales generalizados, extendidos. Hay que partir de lo que acabo de explicar antes, y es que la intervención sobre la lengua natural, que es la lengua sobre la que se basa la lengua culta, la lengua cultivada, la lengua normativa, esa elaboración lo que da lugar es, primero, no es una elaboración total de la lengua vulgar, sino de algunos aspectos. Por tanto, ya he dicho antes que es parasitaria, aunque no utilizo el término de forma negativa, ni muchísimo menos, digo que es un parásito, quizás, bueno, hay parásitos buenos y parásitos malos, no estoy prejuzgando, es un parásito de la lengua vulgar. Entonces, claro, el problema está en que en todos aquellos aspectos para los que no hay normas establecidas, que son la mayor parte de los aspectos de la lengua, porque las normas son pocas, son relativamente pocas, y afectan unos pocos aspectos, para todos los demás aspectos hay que partir de la lengua vulgar, o de las lenguas vulgares, por decirlo así, porque ya he dicho que tienen variación. De manera que la academia no tiene más remedio que acudir continuamente a la lengua, a las normas ya establecidas en la lengua vulgar, y solamente insistir en aquellas reglas en las que difiere la lengua culta o la lengua normativa de la lengua vulgar. Por poner un ejemplo, cuando alguien dice había muchos, o por ejemplo este agua, o alguien dice es por eso que vino, y expresiones de este tipo, claro, desde el punto de vista normativo se dice es incorrecto. No, vamos a ver, estas expresiones se atienen a reglas gramaticales de la lengua vulgar, y por tanto no son expresiones arbitrarias ni expresiones que obedezcan simplemente a la ignorancia, como se dice a veces por ejemplo en el diccionario panhispánico de dudas. Se dice que decir este agua, esto obedece es una especie de virus que se está extendiendo y
y que se debe al descuido y a la ignorancia de los hablantes. No, hay que decir que no, que este algo obedece a unos principios de analogía que son absolutamente generalizados en la evolución de las lenguas, y entonces el hablante se atiene a ellos de modo inconsciente y se está ateniendo inexorablemente a los principios de la evolución y variación de las lenguas, y por tanto no hay que tacharlos de ignorantes. Otra cosa es decir, en la gramática normativa elegimos de las diversas posibilidades, porque hay hablantes que dicen esta agua y otros dicen este agua, de esa variación que se observa en la lengua vulgar, se elige un elemento como el elemento normativo. Y entonces, evidentemente, lo que estamos haciendo es cercenando, coartando uno de los elementos fundamentales de toda lengua viva, que es la variación. Elegimos un elemento, pero claro, el problema está en que si hacemos esto de manera continuada y de manera sistemática, se puede producir que la norma se vaya alejando paulativamente y cada vez más del habla vulgar, se produzca una cesura tan grande que llega un momento en el que evidentemente la norma se convierte en una lengua muerta, en una lengua que no usa prácticamente nadie, y entonces evidentemente para que no se produzca esa cesura, pues se intenta, y la academia tiene que reconocer, o las academias tienen que reconocer, que muchas veces pues tienen que, digamos, doblegarse ante su amo, y su amo es la lengua del pueblo. Sí, de ahí puede ser que esté quizás ese resurgimiento, ese renacimiento del interés por la lengua de los Casiodoro, Agustín, etcétera. Todo esto que en un principio se consideró la famosa el latín de plata o el latín de, diríamos, en decadencia, etcétera, y que de pronto algunos autores pues consideran como pues tan de oro y tan magnífico y tan, etcétera, digno de los mayores estudios, como puede ser Cicerón o Tito Livio o no sé quién, ¿no? En ese sentido, yo creo que están, diríamos, eso a lo mejor ilustra su hipótesis. Sí, totalmente, porque el propio Dante fue el que, además de introducir los conceptos de lengua vulgar y de gramática, como le llamaba él, es decir, esta lengua normativa, además introduce un tercer concepto que es fundamental, que es el del vulgar ilustre. Dante se atrevió a afirmar que las lenguas vulgares latinas, como la suya propia, perfectamente podían valer para determinados usos que se consideraban privativos del latín, porque eran usos excesivamente excelsos como para que una lengua vulgar de gente ignorante pudiera acceder a ellos, ¿no? Evidentemente, ese concepto de vulgar ilustre es justamente la idea de la elaboración del vulgar para una determinada función. Y lo revolucionario de Dante es que, contrariamente a lo que se suponía en su época, él pensaba que esas lenguas vulgares sí que podían elaborarse de tal manera que pudieran ser utilizadas, que podían sistematizarse, elaborarse, normativizarse, homogenizarse, generalizarse o universalizarse para expresar los más altos sentimientos. Esta es una de las revoluciones de Dante. Los sentimientos más extensos. Bien, yo creo que esto nos está conduciendo a otro aspecto que usted desarrolla, que es el aspecto del mito del concepto de la imperfección y de la degeneración de la lengua vulgar, que, según algunos, justifica la autoridad correctiva y preceptiva de las academias. ¿Cómo se justificaría eso y qué relación tendría ese concepto que usted desarrolla? De acuerdo con lo que acabo de explicar, la lengua cultivada, o como yo la llamo, la lengua culta, la lengua normativa, la lengua literaria, se elabora a partir de la lengua vulgar, de manera que se puede considerar como una elaboración cultural de la lengua, que además ya he dicho que es siempre parcial, no es total, no es una nueva lengua al 100% respecto de la vulgar en la que se basa, que esto también lo dijo Dante, sino que es una elaboración parcial. Evidentemente, yo puedo decir perfectamente que una lengua culta es una elaboración cultural y por tanto valiosa de la lengua vulgar, pero de aquí no puedo deducir, porque es absurdo pensar que la lengua vulgar es una degeneración, una desviación de esa lengua elaborada. Es igual que si yo digo que la piedra es una degeneración de la escultura. Las piedras no son degeneraciones de las esculturas. Lo que hay que decir es que la escultura es una elaboración cultural de la piedra, pero sin la piedra no hay escultura. Igual que sin lengua vulgar no hay lengua culta. Por tanto, también creo que es correcto decir que la lengua culta es una elaboración cultural, por supuesto, muy interesante, muy rica, muy digna de ser estudiada, de ser utilizada, pero en esa línea. Pero en la línea, en la dirección opuesta, es decir, ¿qué relación hay entre la lengua culta y la lengua vulgar?
No podemos decir, teniendo el menor sentido, si queremos tener sentido, que la lengua vulgar es una degeneración. No es una degeneración, porque es que la lengua vulgar es anterior a la lengua culta. No puede ser una degeneración. Si yo digo cantao, cantao no es una degeneración de cantado. No es una degeneración de cantado. Es simplemente, ahí están actuando las leyes fonéticas inexorables, generalizadas de la lengua vulgar, y en la lengua vulgar existe cantado, cantao, existe mucha variación. Luego, en la lengua culta, que normalmente suele ser escrita, solo admite la forma, vamos a decir, con la D intervocálica completa, etc. Pero cantao no es una degeneración de cantado. Esto es una cosa en la que quiero insistir. Muy bien. Yo creo que estamos casi cerrando el círculo, casi viendo cómo la pescadilla acaba mordiéndose la cola, porque ahora precisamente le iba a preguntar por otro concepto que usted desarrolla, que es el de la influencia que ejerce el mito de la lengua universal en las novísimas concepciones del panhispanismo de las academias, que tanto, diríamos, desde hace, unos 3 décadas más o menos, o 4, está alimentando una gran industria de la lengua hispana, ¿no? Bien, aquí tenemos otro mito, que es el de, tenemos una lengua cultivada, una lengua culta, que normalmente suele ser escrita. Evidentemente la lengua escrita tiene muchísima menos variación que la lengua hablada, y no digamos ya la lengua vulgar, espontánea, coloquial de todos los días, y entonces da la impresión de que la lengua se ha fijado, se ha universalizado. En efecto, la lengua escrita es muchísimo más homogénea, muchísimo menos variable, muchísimo más universal, vamos a decirlo así, que la lengua hablada. Pero la lengua escrita es una lengua artificial, no es una lengua natural, y por tanto no se atiene a los mismos parámetros que he mencionado anteriormente. Bien, hay que decir que no existen lenguas universales. Yo ya sé que esto puede resultar polémico. El inglés no es una lengua global, ni el español es una lengua panhispánica, ni nada de esto. Entre otras razones, porque el español y el inglés no existen. No existe una lengua homogénea. Existe una lengua homogénea escrita, pero eso no es una lengua natural, eso es una lengua artificial. Lo que existen son muchísimas variedades, tanto de inglés como de español, cada una de ellas perfectamente locales. Es decir, el español de México no es el español universal, ni el español de España, ni el español de Argentina, ni ninguno de estos españoles es el universal. Ya digo, que se puede tomar por tal el escrito, la lengua escrita, que sigue unas normas muy específicas, muy estrictas, tanto de ortografía como de gramática, etc. En un nivel. Pero eso no es una lengua, eso no es una lengua natural, eso es una lengua artificial. Por tanto, todas las lenguas son locales. El inglés es una lengua local, porque el inglés escrito puede ser universal, pero la gente, por definición, no habla inglés escrito. Y la gente, por definición, no habla en español escrito, porque las lenguas escritas no se pueden hablar. A diferencia de lo que nos dicen. Claro, cuando se intenta hablar una lengua escrita, ¿qué ocurre? Cuando se intenta seguir las normas establecidas en la gramática escrita, ¿qué ocurre? Se naturaliza, y al naturalizarse se introduce variación, se introducen todo tipo de diferencias respecto de esa lengua normativa, es decir, se naturaliza, y por tanto se practican o se realizan de acuerdo con los acentos locales, con el vocabulario local, etc. Por tanto, esto de que existen lenguas universales y lenguas particulares, desde mi punto de vista, es una cuestión puramente ideológica que intenta justificar un determinado tipo de imperialismo que consiste en decir aprendan todos inglés porque así se podrán comunicar con todo el mundo. Esto es falso, esto no es verdad. No todo el mundo en el planeta habla inglés, ni tiene por qué hablarlo. Pero el inglés, el español y otras grandes lenguas como el francés no son lenguas universales, son lenguas locales, porque el español no tiene 400 millones de hablantes. No existe ninguna lengua homogénea que tenga tantísimos hablantes. Si vamos sumando los hablantes de México, de la Argentina, de los diversos países americanos, de España, de Estados Unidos, pues lo que obtenemos es un conjunto de variedades, pero en ningún caso una lengua común. Y también quiero decir, no sé si hay una pregunta respecto a la homogeneidad posteriormente. No, pero se la iba a apuntar indirectamente. Sí, con el nombre de la lengua del español. No me resisto, y sobre todo con todo lo que usted nos está diciendo, a apuntarle el hecho de cómo el español, cuando con el nombre estamos designando como español una lengua que nadie habla, porque todo el mundo habla o castellano
o mexicano, español de México, o español de Andalucía, o español de Canarias, o español de Argentina, o español de Chile, o español de Venezuela, pero español, diríamos español, evidentemente nadie lo habla. Claro. Nadie lo habla. Así es. En este sentido, frente el nombre de nuestra lengua en este sentido, pues es una especie de suerte, me da la impresión, ¿no? En el sentido de que no supone, no tiene por qué provocar ninguna celos en nadie, porque eso, cuando hablas español, eso quiere decir que no hablas ni castellano, ni mexicano, ni argentino, etc. De hecho, es el nombre que les sirve muy bien a los extranjeros. A los no nativos, porque los nativos o hablan español de Argentina, o hablan español de México, o hablan español de Castilla o castellano, ¿no? Sin duda. Se hace mucho, bueno, vamos a ver, en cuanto al nombre, el nombre es una cuestión, digamos, política, no es una cuestión lingüística, es una cuestión política. Si determinadas comunidades que hablan diversas variedades, que están relacionadas históricamente, como ocurre con el español, deciden que eso que hablan, calificarlo o darle una etiqueta, no hay ningún problema, es decir, si lo deciden así no hay ningún problema. Pero yo quería insistir en una cosa. Se insiste muchas veces en que insistir en lo común. En el español se define por todo lo que tienen en común todas las variedades, pero si nos ponemos el acento en esto, lo que obtenemos de eso que tienen en común todas las variedades, lo que tenemos es una lengua muy pobre, empobrecida, llena de huecos, una lengua inservible, una especie de espantajo. ¿Dónde está la fortaleza de una lengua como el español que está tan extendida? En la variedad, pues son variaciones, vamos a decirlo así, sobre un mismo tema. Si hacemos énfasis en lo que es igual, lo que estamos es reduciendo la lengua a un vocabulario reducido, pequeño, con una lengua con multitud de huecos, con multitud de recovecos vacíos, y que es absolutamente imposible de hablar eficazmente. Entonces, lo interesante de una lengua grande es justamente la variedad, porque podríamos concebirla como variedades variaciones sobre un mismo tema. Si siempre tocamos el mismo tema una y otra vez, acabaremos aburriéndonos. Lo interesante son las variaciones. Entonces, ahí está la grandeza de una lengua, en la variación. Y justamente la lengua normativa, la lengua estándar, intenta eliminar esa variación, pero no lo conseguirán nunca. La variación acabará triunfando. Por eso hablamos lenguas latinas y no hablamos latín. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Entonces, para concluir, profesor Moreno Cabrera, con mi agradecimiento y de los seguidores de este curso, yo no puedo, o sea, me gustaría permitirle apuntarle si aún a pesar de su extensa y además efervescente defensa de algunos conceptos esenciales, pues quiere todavía insistir o destacar algún aspecto en particular o que considere de mayor relevancia. Bueno, ya que brinda esta oportunidad, pues quiero hacer referencia al libro al que se refería al principio de mi presentación, sí. Mi manual en 2 tomos, titulado Del lenguaje a las lenguas, tratado didáctico y crítico de lingüística general, y quiero hacer referencia a lo siguiente, que lo que he intentado con este libro es algo que yo siempre he deseado, y es lo siguiente, no sé si lo habré conseguido, probablemente no, pero es lo siguiente, es poner al día lo que yo considero que es el libro más revolucionario que se ha escrito en la historia de la lingüística, que es De Vulgaria Eloquentia de Dante. Lo que hago es, sigo los pasos de Dante, sigo las distinciones de Dante, la diferencia entre lengua natural, que es la lengua vulgar, que es la más noble, sobre la cual se realiza la lengua cultivada. Él hace toda una serie de diferencias y una serie de propuestas que a mí me parecen revolucionarias, y lo más interesante es que yo considero que esta obra de Dante sigue siendo revolucionaria hoy en día. Entonces, lo que he intentado en este libro es modernizar, poner de acuerdo todas esas ideas de Dante con los avances de la lingüística contemporánea, de la lingüística moderna, y darle a Dante una nueva vida, a esa obra de Dante una nueva vida. De hecho, en la portada de mi libro, el editor, con muy buen criterio, utiliza en la portada de los 2 tomos, pues, un retrato de Dante. Ya. Insisto, muchas gracias por su intervención, pero desde luego la metáfora de la piedra y la escultura merece el ponerla en voz alta y gritarla,
porque es francamente reveladora y absolutamente definitoria de los conceptos que usted aquí ha desarrollado pues extensamente y con detalle, pero que yo creo que si algo lo resumen es esa genial metáfora que ha podido usted, diríamos, apuntado así colateralmente, pero que yo creo que es especialmente significativa y definitoria de todo lo que hemos dicho. Muchas gracias, profesor Moreno Cabrera. Muchas gracias. A usted.